presentar a la doctora Teresa Rodríguez. Ella es docente de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM León, doctora en Medicina y Cirugía y PhD en Ciencias Médicas en el área de Medicina Ocupacional y Ambiental. Docente e investigadora, ha sido miembro de grupos consultivos de la OMS en temas relacionados con plaguicidas, consultora de la Organización Panamericana de la Salud. Nos hablará sobre los efectos de en la función renal por exposición a mercurio en mineros artesanales de la ciudad de Bonanza, Nicaragua. Muy buenos días a todos y muchas gracias a la Comisión Nacional de Sustancias Tóxicas por la invitación. Hemos colaborado históricamente en el Congreso y no nos podíamos quedar atrás. Un saludo a todos los que están conectados y a los que están presentes en sala y deseándoles que estén bien en el contexto de esta pandemia a ustedes y sus familias. El trabajo que voy a presentar es un trabajo de investigación de un grupo de estudiantes de la carrera de bioanálisis clínico. Este trabajo se hizo en el contexto del eje de investigación que los muchachos llevan a lo largo de su formación como bioanalistas, y aprovecho de entrada para agradecer a la Escuela de Bioanálisis Clínico que se ha preocupado porque los estudiantes de bioanálisis clínico reciban como una asignatura electiva, reciban formación en el área de toxicología, que no es usual en la carrera de bioanálisis clínico. Es un plus que tiene la carrera en la UNAM León. Los muchachos han trabajado a lo largo de 2 años en este trabajo y vamos a presentar los resultados que tenemos hasta este momento. Espero de que podamos complementar algunas cosas que nos quedaron pendientes por razones de la pandemia, como nos ha pasado a muchos investigadores que hemos tenido que poner en pausa algunas cosas para poder enfocarnos en los nuevos retos que nos ha planteado el COVID-19. Los autores se los presento, los muchachos están conectados como invitados, son el bachiller Novin Noé Cano, la bachillera Maureen Hernández y el bachiller Elit Danilo Matei. Nosotros teníamos una preocupación en relación al mercurio y enfermedad renal porque, como ustedes saben, aquí en el occidente del país inició hace más de 15 años una epidemia de enfermedad renal crónica con características no tradicionales, es decir, no estaba asociado a los factores de riesgo usuales de la enfermedad renal y inicialmente se asoció con los trabajadores de la caña, por eso se le dio en llamar coloquialmente la enfermedad de los cañeros. Sin embargo, a medida que el consorcio que está encargado del estudio de esta epidemia ha ido avanzando en sus investigaciones, ha visto que las ocupaciones que se han visto vinculadas con esta epidemia son ocupaciones que requieren un gran esfuerzo físico por parte del trabajador, condiciones de trabajo extenuantes y exposición a agentes nefrotóxicos. Entonces, dentro de el estudio que esta pandemia ha tenido no solamente en Nicaragua, sino en toda Mesoamérica y también en algunas áreas en Europa y en Asia, especialmente en Sri Lanka, uno de los factores que ha salido a relucir en los estudios es la posible rol que tiene la exposición a metales pesados en el daño renal. Entonces, los muchachos, algunos de ellos son de la zona del Triángulo Minero del Caribe y por eso tuvieron la preocupación de ver qué estaba pasando con los pequeños mineros de esa zona que utilizan el mercurio para lixiviar el oro. Entonces, voy a comenzar primero poniendo en contexto por qué es importante el estudio de la exposición a mercurio si estamos pensando en conocer cuál es el estado de la función renal. En la gráfica que ustedes tienen en pantalla tienen representado el riñón, su localización en el cuerpo, es un órgano par. Los órganos no están situados de manera paralela. Uno de los riñones está, el izquierdo de hecho está más alto. El derecho está más bajo debido a que el hígado lo desplaza, pero básicamente tienen la misma estructura y el mismo funcionamiento. A la derecha tienen un corte para que ustedes puedan apreciar cómo es la estructura. Eso que se ve, bueno, lo que está representado en rojo es la arteria renal, lo azul
las venas renales, y luego estas venas y arterias se dividen muchísimas veces para conformar lo que es la unidad estructural del riñón, que es la nefrona, que es lo que vamos a ver en la siguiente diapositiva. La función del riñón es vital para el cuerpo porque es el que se encarga de mantener el equilibrio del agua y los electrolitos, pero a la vez es el encargado de eliminar las sustancias tóxicas. Eh, Bien, la nefrona, esta es la estructura de la nefrona. Cada riñón humano tiene aproximadamente de 1 millón a 2 millones de nefronas, y la estructura es bastante simple en realidad. Esto que vemos como un, una bolita de vasos entrelazados en rojo es lo que se llama el corpúsculo renal o glomérulo, que son pequeños vasos sanguíneos que están enrollados como esos pastecitos de aluminio con que lavamos las cazuelas, o sea que van varios filamentos enrollados sobre sí mismos hasta formar una masa compacta. Si nosotros lo extendiéramos, la cantidad, digamos, o la extensión que serían capaces de cubrir es enorme. Entonces, igual pasa con el riñón. Y está esa estructura que parece la manito de un punche, que es lo que se llama la cápsula de Bowman, que es la que protege este conglomerado de vasos sanguíneos. Y luego la estructura está conformada por una serie de tubos, donde tenemos el túbulo contorneado distal, que es donde se produce la eliminación de la urea, pero también es una parte importante para la recuperación de agua y sales. Luego esa estructura en forma de V es lo que conocemos como el asa de Henle, que es donde se da la más importante salida de agua y sodio de la orina. Y luego tenemos el túbulo contorneado distal, donde tenemos la última oportunidad de recuperar agua y sales para no perder en la orina toda el agua que sale durante el proceso de limpieza de la sangre, que se llama filtración y que ocurre en el glomérulo. Por minuto pasan aproximadamente 125 mililitros por el glomérulo para limpiarse y para la recuperación de esta agua y sales. Entonces, la tasa de filtración glomerular es esa cantidad de sangre que queda limpia por minuto en el paso por el riñón. Entonces, esta es la misma nefrona, solo para indicarle en qué sitio puede producir daño el mercurio. El daño principal está sobre el túbulo contorneado principal, por lo que afectaría seriamente la eliminación de los cuerpos nitrogenados. Por eso utilizamos la creatinina como un indicador de daño, y también nos compromete seriamente la recuperación de agua y sales que han sido filtrados y que necesitamos recuperar para no perder esa agua corporal. Y otro sitio que ha sido señalado como sitio de acción del mercurio es la arteria que entra al glomérulo, que es lo que se llama la arteria aferente, y esta la compromete porque la contrae, y eso hace que la cantidad de sangre que entre al riñón sea menor por unidad de tiempo. Entonces, ¿cómo el mercurio produce el daño renal? Ha sido objeto de controversia por muchísimo tiempo. En la actualidad hay un consenso general de que el mecanismo de daño renal del mercurio es una reacción de hipersensibilidad, es una reacción antígeno-anticuerpo, donde algunas proteínas se unen a los componentes de la membrana basal del riñón, formando un autoantígeno, es decir, no es un cuerpo extraño, no es una proteína extraña al organismo, son las proteínas de la membrana basal del riñón que se convierten en un antígeno, y el sistema inmunológico nuestro reacciona en consecuencia atacando la membrana basal del riñón y dañándola. En la figura de la izquierda, nosotros tenemos representados los 4 grados de daño. En el primero me dice que se forman los inmunocomplejos, es decir, la reacción entre el antígeno, que sería la misma membrana basal del riñón, con el mercurio y proteínas del organismo, y luego empezaría la destrucción parcial de la membrana basal, formando esas rayitas oscuras que vemos representadas donde dice espina. Son áreas destruidas de la membrana basal, y luego el deterioro incrementa cuando tenemos ya el daño en cadena, es decir,
porciones enteras de la membrana basal que han sido destruidas y finalmente la destrucción total por necrosis de la membrana basal. Entonces, ¿de qué depende este daño? Esto es importante remarcar porque muchas veces en toxicología nosotros insistimos en medir el contaminante en sangre, en orina o en cualquier líquido biológico, pero en el caso de este tipo de daño por reacción antígeno-anticuerpo, lo más importante es el tiempo que el trabajador ha pasado en contacto con el antígeno, es decir, en este caso con el mercurio. Y es importante, por ejemplo, medir la cantidad en algún líquido biológico para cuantificar la magnitud de la exposición, pero no es imprescindible para evaluar el daño renal, puesto que la reacción es tiempo dependiente y no dosis dependiente. Aquí tenemos representados los 4 estadios de daño. La etapa 1 prácticamente es un riñón normal, pero con la presencia de factores de riesgo. En la etapa 2 tenemos una pérdida leve de la función. En la etapa 3, una pérdida moderada. En la 4, una pérdida grave. Y ya lo que llaman etapa 5 viene siendo la insuficiencia renal o enfermedad renal terminal, como se le llama actualmente. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con minería artesanal? Entonces, la minería artesanal o las MAPE, ya lo mencionó el expositor previo, ¿verdad? Se utiliza mercurio para la extracción del oro en este tipo de actividad y se le llama artesanal o de pequeña escala porque prácticamente el trabajo se hace de forma manual. Entonces, esta actividad en Nicaragua, según Kaminick, el último documento que encontré, que fue el del 2013, representa una producción de 309.959 onzas troy de oro exportadas, lo que representa un 27% del total de exportación de oro del país. O sea, es una actividad importante desde el punto de vista económico. Y el licenciado Picado nos expuso también la cantidad de personas expuestas a nivel nacional, pero según la Federación de Mineros de Nicaragua, hay aproximadamente 30.000 personas organizadas en aproximadamente 2.000 grupos colectivos o cooperativas que tienen como mínimo 5 personas. Entonces, estamos hablando de una actividad que genera, digamos, ingresos económicos a una cantidad importante de familias del país y por eso tenemos que tener cuidado con la evaluación de estas personas para garantizar su salud, pero también garantizar que tengan un tipo de actividad económica que les genere un ingreso pero que no represente un daño a la salud. En el proceso de las MAPE, el uso del mercurio se produce para la extracción del oro del mineral. Entonces, el proceso en general consta de todos estos pasos que tenemos representados en la pantalla. Primero, la extracción. Aquí hay algo interesante, es de que en esta zona de bonanza, los guiriceros se encargan solo de la extracción de la brosa, que es el material rico en oro, y no toman parte en las siguientes partes del proceso que son llevados a cabo por los que se llaman molineros y también por los mismos compradores de la brosa, se encargan de procesar su propio material. Entonces, esto es importante porque, por ejemplo, aquí en Occidente, que tenemos otras zonas mineras, el mismo guiricero hace el trabajo de extracción, de molienda y de amalgamación. Entonces, esto hace una exposición casi inexistente para el guisero y muy importante para el molinero y para el comprador. Entonces, la segunda fase es la de procesamiento del oro, donde se pasa a separar el oro del resto de minerales y esto comprende 2 procesos que son trituración y molienda. Hay varias formas de hacerlo, hay tómbola, hay molinos manuales. En este caso está representado aquí arriba una rastra, que la trituración del material utilizando unas piedras grandes y con ese mismo, con la misma rastra se puede hacer la concentración. Ustedes pueden ver la imagen de arriba donde prácticamente al moler y agregar agua tenemos una mezcla de aspecto líquido y abajo donde ya va eliminándose el agua y concentrándose el mineral, vemos algo de consistencia más densa como si fuera una cajeta de leche.
Entonces, la concentración también puede hacerse por esclusas, por centrifugadoras, por mesas vibratorias, pero básicamente el proceso implica pérdida de el agua y otros materiales que no tienen que ver con los metales. Y luego se pasa a la amalgamación, que muchas veces se hace de manera manual, se mide la cantidad de mercurio. La cantidad de mercurio varía según la cantidad de oro que se presuma tenga el mineral. En el caso del Atlántico Norte, el mineral es de alta ley, es decir, tiene gran cantidad de oro y se utilizan, por tanto, cantidades muy grandes de mercurio para amalgamar. Se dice que aproximadamente se usan entre 30 y 50 unidades de mercurio por unidad de mineral que se vaya a procesar. Y luego que se hace la amalgamación, se procede a la quema, que es el calentamiento de mercurio, que se lograron evidenciar dos procesos, uno utilizando un soplete y el otro calentando directamente en una cazuela sobre una fuente de calor. Y posteriormente se pasa a la refinación. Tanto la quema como la refinación, que implican el calentamiento del mineral, se han relacionado con la transferencia de mercurio desde el mineral amalgamado hacia el aire y por tanto los trabajadores implicados en estas actividades van a tener una exposición fundamentalmente por la vía inhalatoria. Luego, la toxicocinética del mercurio, que es el movimiento del mercurio al interior del organismo, es importante dejar claro dos cosas. Aquí uno es que los trabajadores utilizan mercurio elemental o inorgánico para amalgamar y que la vía de entrada principal es pulmón, pero independientemente de la vía de entrada, el mercurio pasa a la sangre donde se transforma en mercurio de valencia 2, que es al que fundamentalmente le llamamos inorgánico, y o se puede mover como tal a los tejidos y transformarse en un tejido a mercurio más 2. También puede pasar directamente al sistema nervioso central. No interesa el paso a otros tejidos porque ahí estaría localizado el riñón. Y para camino que sigue el mercurio, la principal vía de salida va a ser la orina. Entonces, en el caso de este tipo de uso del mercurio, la principal matriz para muestrear es la orina, por dos razones. Porque vamos a encontrar 4 veces más concentrado el mercurio en la orina que en sangre cuando tomemos la muestra y porque en orina lo podemos detectar por más tiempo. Por ejemplo, en sangre, después de una exposición, lo podemos detectar en un plazo de 3 días y en cambio en orina lo podemos detectar incluso hasta 90 días después. Arriba tienen los valores de referencia, pero no voy a hacer énfasis en esto, ya les voy a explicar en la metodología por qué. Entonces, la pregunta nuestra fue si se encontraba disminuida o no la función renal en los mineros artesanales de Bonanza, ya que están expuestos al mercurio elemental. Y nos planteamos como objetivo determinar el efecto de la exposición a mercurio en la función renal, describir todas las posibles variables asociadas, ya fueran demográficas, laborales o de salud, clasificar los estadios de función renal en base a la creatinina en sangre y relacionar el tiempo de laborar con la función renal, porque recordemos que el daño renal es tiempo dependiente. El área de estudio, como ya dije, fue Bonanza. El muestreo se realizó de agosto a noviembre del año pasado y la población que se decidió estudiar fueran los mineros que trabajaran en licidación de oro o en otras actividades relacionadas como la bricería, el trabajo en tómbolas, molino y rastra. Y se realizó un muestreo por conglomerado, es decir, se seleccionaron sectores y no persona a persona, eligiéndose el barrio Los Cocos, Santa Rita y Vesubio. En esos barrios, en el censo, estaban censados 50 trabajadores mineros, pero se logró entrevistar solamente a 40, haciendo un 80%. Parte de por qué no se terminó de entrevistar fue porque hubo una ola de la pandemia y se tuvo que detener el muestreo. Estaba considerado para la evaluación de exposición aplicar un cuestionario con todas las variables requeridas, calcular un índice de exposición laboral a mercurio, calculando las horas de contacto del trabajador en toda su vida laboral,
mediante la fórmula que tenemos en pantalla, que son las horas de contacto del día por días laborados, por las 52 semanas del año y por años de laborar. Y se tenía contemplada la determinación de mercurio en orina. Este último paso ya no pudo hacerse por lo que les comenté de la pandemia. Uno, porque no pudimos prolongar el tiempo de estancia de los muchachos en Bonanza debido al pico de la pandemia. Y por la otra razón fue porque debido a que todos los recursos estaban destinados para hacerle frente a la pandemia, no contamos finalmente con la colaboración de los laboratorios que nos iban a apoyar para el análisis de mercurio. Por tanto, trabajamos únicamente con el índice de exposición en horas totales de exposición en la vida laboral del minero. Y para la evaluación de efectos se determinó la creatinina en sangre, se calculó la tasa de filtración glomerular, usamos dos fórmulas, pero finalmente los datos que vamos a presentar es con la fórmula CKD-EPI, que es la que se está usando en el contexto de la pandemia, de la epidemia de enfermedad renal crónica mesoamericana, y se hizo la clasificación según los estadios de daño que ya presenté anteriormente. Entonces, los trabajadores fundamentalmente procedían del área urbana en un 60%. La mayoría tenían escolaridad secundaria o primaria y el rango de edad estuvo de 17 a 70 años. En realidad, el señor de 70 años era un outlier porque la mayoría de los trabajadores estaban en edades entre los 17 y los 48 años y teníamos algunos trabajadores ya en el extremo de 65 hacia arriba y un trabajador de 70 años. Lo ideal hubiera sido eliminar estos valores extremos, pero debido a que solo logramos entrevistar a 40, decidimos dejarlo en el estudio. En cuanto a las variables laborales, teníamos 50% se dedicaban solo a la extracción de brosa, es decir, a la glicería, 25% eran compradores y 25% eran molineros. Los que trabajaban en contacto con mercurio, la mayoría declaró, el 50% declaró no utilizar ningún tipo de equipo de protección personal y algunos de los que lo utilizaban dijeron utilizarlo solo a veces. Y al entrevistarles sobre el tipo de protección que utilizaban, prácticamente utilizaban una protección facial que no es la que se requiere para impedir la exposición a los vapores de mercurio. Entonces, para razones prácticas podemos considerar que no estaban protegidos. En cuanto al índice de exposición laboral en horas, podemos ver que algunos tenían 0 tiempo de contacto con el mercurio y el máximo fue de 27.300 horas en toda la vida laboral. Ustedes pueden ver ahí en pantalla que la media fue de 3.338 horas. En cuanto al tiempo de trabajo, teníamos trabajadores que tenían un año, los que tenían 10 meses, 11 meses, por razones de poder hacer la estadística, se agruparon en un año y un máximo de 40 años, con un tiempo de contacto que podría ir desde 0 horas en el caso de los que no estaban en contacto en ningún momento con mercurio, hasta 12 horas en los que trabajaban directamente en la litigación. Y los días de contacto a la semana podían ser 0 en el caso de los trabajadores que no amalgamaban ni quemaban, hasta 7 horas en los que se vieron involucrados en este tipo de actividades. En cuanto a los antecedentes de salud, el 40% eran fumadores crónicos, 45% tenían antecedentes de alcoholismo. Nosotros cuantificamos la ingesta de alcohol, pero decidí no presentarla aquí porque es mucho detalle y queríamos enfocarnos en la parte de mercurio. Un 20% tenían diabetes diagnosticada y un 2.5% tenían hipertensión diagnosticada. Ninguno de los trabajadores reportó uso de antibióticos o analgésicos nefrotóxicos ni de ningún fármaco nefrotóxico en general. En cuanto a la función renal, calculada en base a creatinina, calculando la tasa de filtración glomerular, el 85% de los trabajadores estaban en estadio 1, es decir, una función renal conservada, no máxima, pero sí conservada, pero con presencia de factores de riesgo. Y 6 trabajadores estaban ya en el estadio 2 de daño renal, que es
una disminución leve de la función renal. No teníamos ningún trabajador en los estadios avanzados. Probablemente la razón es porque los trabajadores que están arriba del estadio 3A son trabajadores que ya no pueden continuar laborando. Entonces, en este caso, estaríamos observando lo que se conoce como síndrome del, del trabajador sano, que no se encuentran los enfermos graves porque los enfermos graves están en su casa. Y como la evaluación se hizo durante horas de trabajo, entonces podría ser, no lo puedo afirmar, pero podría ser que estemos observando el efecto del trabajador sano. Es decir, los que no se sienten mal son los que van a trabajar. Entonces no vamos a detectar dentro de los trabajadores activos los estadios avanzados. Eso suele pasar, es uno de los sesgos más comunes en toxicología laboral. En cuanto a la relación con los diferentes factores posibles asociados al daño renal, como ustedes pueden ver, solamente la exposición a mercurio fue relacionada de forma estadísticamente significativa. De ahí, factores clásicos como el alcohol, la diabetes, la hipertensión no se vieron asociados en esta población, lo que nos deja básicamente señalando que el mercurio es el que está originando este leve deterioro de la función renal. Y se realizó también una correlación entre las horas de exposición y la tasa de filtración glomerular. La línea roja es el predictivo y los puntos verdes son los valores reales de los trabajadores, y podemos ver que hay una tendencia en que cuando aumentan las horas de exposición en la historia laboral, disminuye la tasa de filtración glomerular. La R de Pearson, que es la que nos indica la inclinación de esta pendiente, me dice que es de menos 0.52, es decir, que en el 52% de los casos, cuando aumentaban las horas, disminuía la tasa de filtración glomerular. Si bien, digamos, no es un número espectacularmente alto, pero es un número que desde el punto de vista epidemiológico me está diciendo que hay un problema en estos trabajadores expuestos a mercurio. Y esta relación fue estadísticamente significativa. Entonces, en conclusión, no estoy poniendo todas las conclusiones a las que llegamos, sino las dos más importantes vinculadas a la enfermedad renal. Se encontró una disminución leve de la tasa de filtración glomerular, estando 15% de los trabajadores en estadio 2 de la enfermedad renal crónica. Entonces, quiero enfatizar lo siguiente: estadio 2 y 3 son reversibles. Entonces, si nosotros alejamos a estos trabajadores de la exposición, básicamente ellos podrían recuperar en un 100% su función renal. Y hay una asociación estadísticamente significativa con la exposición laboral a mercurio, con un chi cuadrado de Pearson con una P menor de 0.05, de hecho es 0.01, que es una asociación fuerte. Pero no se encontró asociación con factores clásicos como los hábitos tóxicos, la diabetes y la hipertensión. Y se encontró una correlación negativa entre el tiempo de laborar expresado en horas en el índice y la exposición y el número de la tasa de filtración glomerular, lo que nos indica esto que entre más horas de contacto tenga el trabajador, más deterioro va a tener de su función renal expresado como tasa de filtración glomerular. Entonces, si bien los resultados que encontramos, como les digo, están afectados por el efecto del trabajador sano y no pudimos determinar el mercurio en un líquido biológico, sin embargo, los resultados son claros. Y considero de que con esta población hay que aplicar el principio de precaución establecido en la declaración de Greensplit de enero de 1998. Es decir, que cuando una actividad plantea amenazas de daño al medio ambiente o a la salud humana, se deben tomar medidas cautelares, aunque algunas relaciones de causa y efecto no estén plenamente establecidas científicamente. Mi predecesor habló del convenio de Minamata, y en el marco del convenio de Minamata, del cual Nicaragua es suscriptor y estamos en proceso como país de hacer el cumplimiento de la hoja de ruta para eliminación del mercurio
Una de las actividades que se debe plantear es la eliminación gradual del uso de mercurio en las actividades mineras de pequeña escala, por las razones que ya les presenté. Entonces, y insisto en la palabra gradual porque muchas veces pensamos que lo mejor es eliminarlo de una vez, pero recuerden que la eliminación de un momento a otro podría dejar en el desempleo a 30.000 trabajadores. Entonces tiene que ser gradual porque tenemos que buscarle las alternativas. Y desafortunadamente las alternativas para lixiviar no son favorables para el uso en la minería de pequeña escala y la minería artesanal porque el principal agente lixiviante después del mercurio es el cianuro de sodio, que tendría efectos agudos mucho más graves, o sea, tendríamos más casos de intoxicación agudas letales durante la manipulación del cianuro de sodio. Entonces, no es una opción para la minería artesanal. Hay otros agentes lixiviadores que sí pueden ser utilizados en minería artesanal, pero que no están siendo producidos en una escala suficiente por el momento para llenar todos los requerimientos de la minería artesanal en el mundo, donde el mayor porcentaje está en América Latina y en Asia. Entonces, por eso tiene, aunque estemos conscientes de que debe hacerse una eliminación total, entonces debe irse planteando las metas en la medida en que podamos ir haciendo la sustitución y también un estudio completo de pobreza y opciones laborales en estas comunidades para ofrecerles alternativas que no los dejen en el desempleo de un día para otro. Estas son algunas de las referencias consultadas y finalmente solo quiero agradecer en particular a los trabajadores que accedieron a participar en el estudio, al Laboratorio de Bioquímica del Departamento de Ciencias Fisiológicas de la Facultad de Medicina por apoyar a los muchachos con las condiciones de laboratorio para que se hicieran las determinaciones de creatinina y, como dije al inicio, a la Escuela de Bioanálisis Clínico por estarle dando a los estudiantes este enfoque hacia la toxicología que lo necesitamos ya que tenemos más de la mitad de nuestra población laboral expuesta a algún tipo de sustancia química. Eso sería mi presentación. Muchas gracias y espero que haber sensibilizado sobre el tema de mercurio y enfermedad renal y quedo a su disposición por cualquier pregunta o aclaración. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rodríguez, por su exposición. Tenemos algunas preguntas aquí que hacen los participantes a través de la plataforma virtual. Hay algunas preguntas que nos hace Karina Sinclair. La primera dice, en las comunidades mayagnas que se asientan río abajo en sitios donde se vierte el mercurio al agua, ¿puede el padecimiento crisis signi ser una manifestación de intoxicación por mercurio? Bueno, se sale del tema de enfermedad renal, pero seguimos con los efectos de mercurio. El metilmercurio, que sería la forma orgánica de la que también habló mi predecesor, el principal efecto que tiene es sobre el sistema nervioso central. De hecho, produce una enfermedad que se conoce como eretismo mercurial, que básicamente es una esquizofrenia aguda. En todas las brotes de Grissi Signi que ha habido en el Triángulo Minero del Norte, una de las teorías que se ha planteado es la posibilidad de que esté vinculada con la exposición a mercurio. Sin embargo, hasta donde yo tengo conocimiento, hasta el momento no se ha podido demostrar una relación eh, en un estudio formalmente conducido con estas poblaciones que han tenido estos brotes. Hasta el momento sigue siendo clasificada como una enfermedad cultural. Entonces, pero como les digo, desde el punto de vista científico, no se puede descartar mientras no se conduzca un estudio con toda la formalidad que se requiere y todas las evaluaciones y mediciones, tanto en el ambiente como en las personas, que se pueda demostrar si hay o no una asociación con el mercurio. De hecho, el mercurio puede producir un cuadro similar.
Otra pregunta que hace Karina Sinclair es, en el proceso de separación del oro, se quema la brosa en sus viviendas. Si es una actividad de importancia económica, ¿cuál será la estrategia para regular la eliminación de uso? Sí, en esta parte de Bonanza, los trabajadores están organizados en forma de cooperativa. Entonces, a veces ellos alquilan lugares de mineras que están actualmente cerradas y que tienen las instalaciones, digamos, de las rastras, los molinos, para hacer la actividad y no en sus viviendas. De los trabajadores que fueron incluidos, ninguno reportó hacer la actividad en su vivienda. Pero, por ejemplo, en un estudio previo que se hizo aquí en los trabajadores que están en la cuenca del Estero Real, que es aquí en Occidente, León, Chinandega, ahí sí ocurre que los trabajadores hagan el calentamiento en sus casas. No puedo decir, porque nosotros, como les digo, no logramos entrevistar al 100% de la población, que no ocurre. Simplemente de los 40 trabajadores que fueron incluidos, todos estaban organizados en grupos, y alquilaban locales o tenían alguna infraestructura, aunque fuera mínima, en la que se dedicaban a hacer la actividad, no en las viviendas. Y en cuanto a la segunda pregunta, fue lo que comenté al final, hay que buscar alternativas no solamente para sustituir el mercurio, sino también para potenciar otras actividades económicas que garanticen empleo en la zona. Y el principal motivador, digamos, que tiene la actividad minera es la cantidad de dinero que se puede producir. Que por ejemplo, en agricultura un trabajador no logra ganar en la misma unidad de tiempo lo que gana en minería. Entonces, ese es, digamos, un motivador importante, la cantidad, el ingreso económico que pueda tener el trabajador. Entonces, yo en este momento no podría, digamos, decirle esta es la salida, porque habría que hacer todo un estudio de condiciones, digamos, del municipio de Bonanza en general para saber si hay otras alternativas viables en la zona para sustituir el trabajo en minería o para sustituir el agente lixiviano. Vi que Karina comentó que un estudio que ella hizo en el 2010 vio que sí se llevaban eh, a trabajar el mineral en sus casas. Pero recuerden que se ha hecho un trabajo sí, está bien, Karina, me gustaría tenerlo, porque dentro de los que consulté no encontré el suyo. Porque en este periodo de 11 años ha habido mucha educación y mucho trabajo con los pequeños mineros para eh, trabajar con ellos en cuanto a medidas de seguridad laboral. Entonces, puede ser que continúe ocurriendo, pero también puede ser que ellos hayan cambiado un poco sus prácticas. Entonces, esto sería un estudio aparte, digamos, de este pequeño estudio de enfermedad renal, porque sería un estudio más de condiciones laborales y condiciones de exposición. Es un estudio mucho más complejo que tendría que involucrar no solamente los hábitos de trabajo, sino también mediciones ambientales y mediciones biológicas, ¿no? en los trabajadores. Gracias. También quieren saber, Karina Sinclair pregunta también si había manifestaciones clínicas en otros aparatos y sistemas por exposición a mercurio en estos trabajadores. Sí, un año antes de este estudio de mercurio, con un grupo de estudiantes del sexto año de medicina, evaluamos a todos los trabajadores que trabajan de forma artesanal, pero que venden su mineral a la minera ENCO. Con ellos trabajamos evaluando el daño sobre el sistema nervioso. Y en estos trabajadores, nosotros lo que encontramos fue una afectación en dos áreas, que fue en tres áreas más bien. Uno era lo que es la memoria de trabajo, que es lo que nosotros de manera coloquial llamamos memoria de corto plazo, que es la capacidad de trabajar con información
recientemente adquirida. También la otra área que se vio afectada fue la capacidad visoespacial de los trabajadores, es decir, todas las actividades que requieren coordinación entre el ojo y la mano, todo lo que son movimientos finos que requieren coordinación del ojo con la mano, como por ejemplo cuando nos amarramos los zapatos, nos abrochamos la camisa, enhebramos una aguja. Y lo otro que se vio afectado fueron algunos órganos de los sentidos. Por ejemplo, detectamos algunos problemas de discriminación entre los colores verde y el lila, pero en la escala de colores desaturados. Es decir, no en los colores fuertes, donde evidentemente nosotros logramos diferenciar bien lo que es verde y lo que es morado, sino en los colores pastel. Entonces, en la gama de colores pastel, algunos de los trabajadores confundían el verde pálido, el verde pastel, con el lila. Son dos colores que están prácticamente en áreas muy diferentes de la corteza visual, y lo que nos está reflejando esto es de que la exposición a mercurio está produciendo un deterioro en la captación, digamos, de los colores por daño en las áreas. O sea, es un daño no en el ojo, sino en las áreas cerebrales que hacen la discriminación cromática. Solo uno de los trabajadores tenía daño, digamos, para identificar los colores en la escala de colores fuertes. Y básicamente era la discriminación entre el rojo y el verde, que es el daltonismo, pero en este trabajador no pudimos excluir la posibilidad de que fuera un trastorno genético, que es la principal causa del daltonismo, pues que el daño sea genético. Entonces, pero eso solo fue en un trabajador. Y la confusión de los colores desaturados es clásica de la exposición a sustancias tóxicas. Entonces, podemos decir que era por exposición a mercurio. No hicimos evaluación de piel, no hicimos evaluación de aparato respiratorio en estos trabajadores. Solamente hemos trabajado renal y sistema neurológico. Gracias. Dora Fátima González pregunta, ¿de qué fecha es el informe de la Federación de Mineros? El de la Federación de Mineros creo que era de 2019, no recuerdo ahorita exactamente, pero creo que era 2019. El de la Confederación de Minas era de 2013 y el de la Federación de Mineros era más reciente, creo que era 2019. Correcto, aquí está una pregunta adicional. Douglas Quant pregunta si se puede considerar que la laguna de Sososca contiene metilmercurio. No lo sé, o sea, no he revisado, digamos, si han hecho estudios, probablemente si hay alguien del CIRA dentro de los panelistas, tal vez podría contestar esto. Nosotros, por ejemplo, en la UNAM, León, hemos hecho monitoreo de agua solamente en Occidente. No hemos hecho monitoreo de agua en otras partes del país. Y no he leído ningún estudio donde reporte mercurio en el agua de Sososca. Yo sé que el principal cuerpo de agua contaminado en el centro del país es el lago Solotlán, por la contaminación, como explicó mi predecesor, desde la empresa Pengueler Casa, que vertía los residuos de mercurio directamente al lago. Pero de otros cuerpos de agua desconozco realmente si tienen niveles de mercurio. Respecto a esta pregunta de Sososca, doctor Picado, no sé si usted quisiera hacer algún comentario. Bueno, en realidad sería interesante conocer esos niveles de mercurio. Yo voy a especular un poco, pero realmente basado en solo lo que yo sospecho. La laguna de Sososca es una laguna de origen cratérico y todos los volcanes o todas las lagunas de origen cratérico tienen una asociación con metales como el mercurio y el arsénico. Entonces, sí, hasta la fecha no tenemos datos y no conozco datos a nivel nacional de que se hayan estudiado algún tipo de contaminación en la laguna. Nosotros como CIRA tenemos datos, pero
de la calidad físico-química de las aguas de la laguna. Sería interesante no solo no tomar hacer el análisis en el agua, sino hacer el análisis en los peces de la laguna, que probablemente allí podríamos detectar algunos niveles de mercurio. Gracias, doctor Picado. Y la última pregunta sobre este tema. En el caso de una embarazada expuesta al mercurio, ¿tendrá consecuencia al hijo por el proceso que hacen en casa? Sí, de hecho, el mercurio tiene efectos teratógenos en el embarazo. Podría ser el mercurio, si realizan el proceso, ¿verdad?, de amalgamación en casa, también podría ser por el mercurio que está en ambiental, o sea, la carga ambiental que tiene tanto el aire como los cuerpos de agua, aunque el metilmercurio se ha vinculado menos con efectos sobre la descendencia, los efectos se ha vinculado más con el mercurio inorgánico. Los efectos que tiene el mercurio sobre el embarazo tienen que ver con efectos sobre la producción de testosterona por la madre. Entonces, los efectos estarían particularmente vinculados cuando el bebé es varón. Porque en el humano es al revés que en los animales. En los humanos, el sexo que se desarrolla físicamente por defecto, por default, es el sexo femenino. Es decir, si la madre no produce testosterona, los genitales que se desarrollan son femeninos. Y eso es al revés que en todo el resto del reino animal. En el resto del reino animal, el animal se diferencia en macho a menos que la madre tenga testosterona. Entonces, tenga estrógenos, perdón. Entonces, en este caso, el mercurio interfiere con la producción de andrógenos por la madre y la madre produce andrógenos cuando el cromosoma del bebé en desarrollo es XY únicamente. Entonces, lo que se produce en este caso es una falta de diferenciación de los genitales externos y puede ser que, por ejemplo, los genitales sean ambiguos, es decir, que tengamos una niña con clítoris grande, que no sepamos si es un pene pequeño o un clítoris grande, tengamos labios cerrados, que no podamos saber si es un escroto vacío, que no descendió el testículo, o si son labios femeninos que no tienen abertura vaginal. También la otra posibilidad es de que los genitales masculinos no se diferencien adecuadamente. Es decir, por ejemplo, que el testículo se forma en útero en el mismo sitio donde están los ovarios de la mujer y hacia el final del embarazo los testículos descienden a su lugar externo en el escroto. Entonces, que ese descenso no se produzca o se produzca de manera parcial y el testículo quede retenido, ya sea a nivel abdominal, lo que es grave porque tienden a malignizarse en la adolescencia, o puede quedar retenido en el área inguinal, o puede quedar retenido sin bajar en el escroto, pero entrando, digamos, al escroto. Y lo otro que ocurre es que la abertura de la uretra, que normalmente debe estar en el centro de la cabeza del glande, pueda desarrollarse en otras áreas, como por ejemplo subcoronal, que es debajo de la cabeza del pene, en el cuerpo del pene a diferentes niveles, o en algún sitio en el escroto entre los dos testículos, o incluso puede estar localizada la abertura entre los testículos y el ano, es decir, en el área perineal. Entonces, este defecto se puede corregir cuando el niño nace o se puede corregir antes de los 2 años de vida quirúrgicamente, pero cuando el niño llega a la adolescencia tiende a fistulizar el orificio con el que nació, es decir, se vuelve a abrir. Y entonces esto puede tener una repercusión en su vida reproductiva porque al eyacular durante el acto sexual, va a salir semen tanto por el orificio con el que nació como por el orificio que el que se le hizo eh, quirúrgicamente para corregir el defecto con el que nació. Y entonces hay pérdida de esperma
que no logra llegar al cuello del útero y por tanto no logra fertilizar porque la cantidad que logra impulsar hacia el útero es mínima. Y lo otro que puede afectarse con exposiciones a mercurio es la glándula tiroides del bebé. Entonces, la principal consecuencia en esto es de que se produzca un hipotiroidismo congénito y esto es grave porque la hormona tiroidea dentro del útero es súper importante para la maduración de la corteza cerebral. Entonces, un niño que tenga afectación en su glándula tiroides en útero va a ser un niño que va a nacer con una discapacidad cognitiva grave, que se conoce como cretinismo, que es un hipotiroidismo al nacer. Y esta es la principal causa de discapacidad cognitiva, o sea, lo que coloquialmente le llaman retraso mental, desde el punto de vista de las exposiciones ambientales. O sea, la afectación del mercurio y también aprovechando, ¿verdad? El cianuro de sodio también produce hipotiroidismo neonatal. Entonces, cualquiera de los dos agentes lixiviantes podría afectar, digamos, el desarrollo de corteza cerebral. Bueno, muchas gracias, doctora Rodríguez, por su exposición. Agradecemos nuevamente su participación en este sexto congreso. Muchísimas gracias. Gracias a usted.